Abraham, el padre de la fe y su impactante historia bíblica. Mi nombre es Abraham, aunque no siempre me llamé así. En mis primeros años, en la gran ciudad de Ur de los Caldeos, me conocían como Abraham. Mi vida transcurría con tranquilidad junto a mi padre, Taré, y mi familia. Ur era una ciudad próspera, llena de templos y dioses que mi pueblo veneraba. Sin embargo, dentro de mí, siempre sentí que mi destino iba más allá de aquellas murallas de ladrillos de barro. Todo cambió el día en que escuché la voz de Dios por primera vez. Era una orden clara, poderosa, imposible de ignorar: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición para muchos. No había duda en sus palabras, pero tampoco me dio detalles. No sabía a dónde iba, solo tenía su promesa. Con fe y determinación, tomé a mi esposa Sarai, a mi sobrino Lot y a nuestros siervos, y partimos hacia una tierra desconocida. Atravesamos ríos, desiertos y montañas hasta llegar a Canaán. Allí, Dios volvió a hablarme: a tu descendencia daré esta tierra. Construyo un altar en señal de gratitud y continué mi camino. Pero la fe también se prueba, y pronto enfrenté mi primera dificultad. Una gran hambruna golpeó la región, obligándome a llevar a mi familia a Egipto en busca de alimento. Temiendo por mi vida, le pedí a Sarai que dijera que era mi hermana, pues su belleza podría hacer que me matara. El faraón la tomó para sí, pero Dios intervino, enviando plagas sobre su casa. Pronto fuimos expulsados de Egipto, pero con riquezas y ganado. De regreso en Canaán, mis bienes y los de Lot crecieron tanto que ya no podíamos compartir la misma tierra. Para evitar conflictos, le di la oportunidad de escoger su camino. Lot eligió las fértiles llanuras de Sodoma, mientras que yo me quedé en Canaán. Dios me aseguró que mi descendencia sería incontable, como el polvo de la tierra. Tiempo después, una guerra estalló y Lot fue capturado. No podía permitir que mi sobrino cayera en manos enemigas, así que reuní a mis hombres y los enfrenté en batalla. Dios me dio la victoria, y cuando regresé triunfante, me encontré con un personaje enigmático: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Me bendijo y le entregué el diezmo de todo lo que tenía. Pero aún había algo que me inquietaba. A pesar de todas las promesas, los años pasaban y yo seguía sin un hijo. ¿Cómo podría mi descendencia ser tan numerosa si ni siquiera tenía un heredero? Una noche, Dios me llevó afuera y me mostró el cielo estrellado: mira las estrellas, así será tu descendencia. En ese momento, creí sin dudar, y Dios lo contó como justicia. Fue entonces cuando el pacto se selló. Dios hizo un pacto solemne conmigo, en el que me prometió la tierra y una descendencia numerosa. Entre el fuego y la oscuridad, escuché su voz asegurándome que mis descendientes serían esclavizados por 400 años, pero que después serían liberados con gran riqueza. Mi fe se fortalecía, pero mi paciencia estaba a punto de ser puesta a prueba. Los años pasaban, y la promesa de Dios aún no se cumplía. Sarai y yo envejecíamos, y el deseo de un hijo se convertía en un peso difícil de soportar. Una y otra vez, nos preguntábamos si habíamos entendido mal la promesa de Dios. Fue entonces cuando Sarai, desesperada, me propuso una solución: toma a mi sierva Agar como esposa, para que a través de ella podamos tener un hijo. En mi impaciencia, acepté. Agar concibió rápidamente, pero con el embarazo vino el conflicto. Su actitud hacia Sarai cambió, y la tensión en nuestro hogar se volvió insoportable. Sarai, dolida, trató con dureza a Agar, hasta el punto en que ella huyó al desierto. Pero Dios no la abandonó. Un ángel se le apareció y le dijo: regresa y sométete a tu señora. Tu hijo será llamado Ismael y será padre de una gran nación. Agar obedeció, y cuando nació Ismael, sentí por un momento que la promesa de Dios se había cumplido. Pero Dios tenía otros planes. Años después, volvió a hablarme y reafirmó su pacto. Me cambió el nombre: ya no serás Abraham, sino Abraham, porque serás padre de multitudes. También cambió el nombre de mi esposa: Sarai será Sara, y yo la bendeciré con un hijo. Aquello me pareció imposible. Yo tenía casi 100 años y Sara 90. Incluso me reí y le dije a Dios: ¿acaso puede un hombre de mi edad tener un hijo? Ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios fue claro: Sara te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto eterno. Y así, la promesa seguía viva. Pero antes de que naciera Isaac, ocurrirían eventos que cambiarían mi vida para siempre. El tiempo pasó, y mi vida transcurría con la promesa de Dios aún latiendo en mi corazón.
Ismael crecía fuerte, y aunque lo amaba, sabía que Dios me había hablado de otro hijo, uno nacido de Sara. ¿Pero cómo? Mi esposa tenía 90 años, y yo casi 100. A nuestros ojos, era imposible. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol en Mamre, vi 3 hombres acercándose. Sus rostros irradiaban algo especial, algo divino. Me levanté de inmediato y los recibí con humildad. Ordené a mis siervos que prepararan un banquete y les ofrecí lo mejor que tenía. Entonces, uno de ellos habló con una autoridad que estremeció mi alma: dentro de 1 año, tu esposa Sara tendrá un hijo. Desde la tienda, Sara escuchó y se rió. ¿Cómo no hacerlo? Era una mujer anciana, su vientre estaba marchito por los años. Pero el visitante miró hacia la tienda y preguntó: ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? En ese instante, lo entendí, no eran simples viajeros. Era el Señor mismo, acompañado de ángeles. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Dios había hablado, y su palabra no fallaría. Antes de partir, Dios me reveló su plan para destruir Sodoma y Gomorra. Sabía que mi sobrino Lot vivía allí, así que me atreví a interceder: Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Si hay 50 justos, ¿perdonarás la ciudad? Dios accedió. Pero, ¿y si fueran 45? ¿40? ¿30? ¿20? ¿10? Con cada número, Dios mostraba su misericordia, pero al final no hubo suficientes justos. Días después, el fuego descendió del cielo y redujo Sodoma y Gomorra a cenizas. Lot y sus hijas escaparon, pero su esposa, aferrada a su pasado, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. El tiempo pasó, y justo como Dios había prometido, Sara quedó embarazada. Fue un milagro. Al escuchar su risa de felicidad, entendí que su incredulidad se había convertido en gozo. Cuando el niño nació, le pusimos el nombre que Dios había elegido: Isaac, que significa risa. Ver a mi hijo en mis brazos fue un momento indescriptible. Dios había sido fiel. La promesa que esperé por tantos años se había cumplido. Isaac creció sano y fuerte, y cada día que pasaba, mi amor por él aumentaba. Pero la alegría no duró mucho. Ismael, mi hijo mayor, comenzó a burlarse de Isaac. Sara lo notó y se enojó. Expulsa a esa mujer y a su hijo, me dijo. El hijo de una esclava no heredará junto a Isaac. Sus palabras me rompieron el corazón. Ismael también era mi hijo, ¿cómo podía echarlo? Pero Dios me habló y me tranquilizó: haz lo que Sara te dice. Ismael también será una gran nación, pero mi pacto será con Isaac. Al día siguiente, con un peso enorme en el alma, le di a Agar un poco de pan y agua, y la envié con Ismael al desierto. Mientras los veía alejarse, recé para que Dios los protegiera. La vida continuó, y mi hijo creció bajo la bendición del Altísimo. Pensé que lo más difícil había quedado atrás. Pero entonces, Dios me puso a prueba de la manera más dolorosa que jamás imaginé. Pensé que mi fe ya había sido puesta a prueba en muchas ocasiones, que había demostrado mi confianza en Dios al dejar mi tierra, al esperar la promesa, al enviar a Ismael lejos de mi hogar. Pero lo que estaba por venir pondría a prueba lo más profundo de mi corazón. Una noche, la voz de Dios me despertó. Su tono era solemne, firme, pero lleno de misterio. Abraham, me llamó. Aquí estoy, Señor, respondí. Entonces, pronunció las palabras que desgarraron mi alma: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Allí, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que te mostraré. Mi corazón se detuvo. ¿Había escuchado bien? ¿Isaac? ¿El hijo de la promesa? ¿El que Dios mismo me había dado cuando todo parecía imposible? Sentí un nudo en la garganta. Cada fibra de mi ser se rebelaba ante la idea. ¿Cómo podía quitarle la vida a mi propio hijo? Pero entonces recordé: Dios nunca me había fallado. Su promesa seguía en pie. Si Él dijo que de Isaac nacería una gran nación, entonces, de alguna manera, aunque yo no lo entendiera, Él lo haría posible. A la mañana siguiente, sin decir palabra, tomé a mi hijo, 2 ciervos y la leña para el sacrificio. El camino hacia Moria fue el más largo de mi vida. Durante 3 días de viaje, mi mente estaba sumida en un torbellino de pensamientos, pero mis labios permanecieron cerrados. Cuando llegamos al pie del monte, miré a mis siervos y les dije: quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo iremos más adelante para adorar, y volveremos a vosotros. Subimos la montaña en silencio. Isaac, sin sospechar nada, cargaba la leña sobre sus hombros, y yo llevaba el fuego y el cuchillo.
Finalmente, rompió el silencio con una pregunta que me atravesó el alma. Padre, aquí están el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respiré hondo y, con toda la fe que me quedaba, respondí, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando llegamos a la cima, construye el altar, coloqué la leña en orden y, con manos temblorosas, até a mi hijo. Isaac no resistió, no gritó ni luchó. Miré sus ojos llenos de confianza y obediencia, y en ese momento entendí algo profundo. Él también creía en el Dios de las promesas. Con lágrimas en los ojos, levanté el cuchillo. Mi corazón latía con furia, y mi alma gritaba en silencio. Pero justo cuando estaba por descender la hoja, Abraham, Abraham. La voz de Dios tronó desde el cielo. Aquí estoy, respondí, con el aliento entrecortado. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Solté el cuchillo de inmediato y desaté a Isaac, abrazándolo con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, vi un carnero enredado en un arbusto por sus cuernos. Dios había provisto el sacrificio. Con gratitud y asombro, tomé al carnero y lo ofrecí en el altar en lugar de mi hijo. Llamé a aquel lugar Jehová Jireh, porque verdaderamente el Señor había provisto. Al bajar del monte, mi fe en Dios estaba más fuerte que nunca. Sabía que no importaba la prueba, Él siempre cumpliría su promesa. Y la mayor promesa aún estaba por cumplirse. Pero mi vida, como toda vida, tenía que llegar a su fin. Antes de partir de este mundo, aún tenía algo más que hacer. Algo que aseguraría el futuro de mi descendencia para siempre. Los años pasaron, e Isaac creció como el heredero de la promesa. Mi corazón estaba lleno de paz, pues Dios había sido fiel en todo. Sin embargo, la vida también me traería despedidas difíciles. Sara, mi amada esposa, partió de este mundo a la edad de 127 años. Su muerte fue un golpe devastador. Aunque sabía que la vida en la tierra era pasajera, perder a la mujer con la que había compartido tantos años, tantas pruebas y tantas promesas, dejó un vacío en mi alma. Decidí que debía darle un lugar digno de descanso. Compré la cueva de Macpela, en Hebrón, y allí la sepulté. No quería que mi esposa ni mi descendencia fueran enterradas en tierras ajenas, porque sabía que Canaán era la herencia que Dios nos había prometido. Esa cueva se convertiría en el sepulcro de generaciones. Pero aún quedaba algo importante por hacer. Isaac necesitaba una esposa, y no cualquier esposa. No podía casarse con una mujer de Canaán, pues no compartían nuestra fe en el Dios verdadero. Entonces, llamé a mi siervo más fiel y le hice prometer que viajaría a mi tierra natal para encontrar una esposa para mi hijo. Mi siervo, bajo la guía de Dios, encontró a una joven llamada Rebeca, de la familia de mi hermano. Cuando llegó con ella, Isaac la vio por primera vez y la amó. En su corazón, encontró consuelo tras la muerte de su madre. Su matrimonio fue un testimonio de que la promesa de Dios continuaba. Con el paso de los años, mi cuerpo se debilitó. Me volví anciano y frágil, pero mi fe permaneció inquebrantable. Vi a mis hijos crecer, a Ismael convertirse en el padre de una gran nación, tal como Dios había dicho. Su pueblo prosperó, y aunque él y yo tomamos caminos diferentes, siempre supe que Dios también estaba con él. Tuve otros hijos con Cetura, una mujer con la que me casé en mi vejez, y de ellos también nacieron naciones. Pero sabía que Isaac era el hijo del pacto, así que antes de mi muerte, aseguré que toda mi herencia quedara en sus manos. A los demás, les di regalos y tierras, pero la promesa de Dios estaba sobre Isaac. Finalmente, después de 175 años de vida, mi tiempo en la tierra llegó a su fin. Cerré los ojos por última vez, rodeado de la descendencia que Dios me había dado, y partí en paz. Isaac y Ismael, juntos una vez más, me sepultaron junto a Sara, en la cueva de Macpela. Mi historia, sin embargo, no terminó con mi muerte. Porque la promesa que Dios me dio, aquella que comenzó con un simple llamado a salir de mi tierra, siguió cumpliéndose. De Isaac nacerían generaciones. De su hijo Jacob vendrían las 12 tribus de Israel. Y de su linaje, siglos más tarde, nacería el Mesías, aquel en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Hoy, mi nombre sigue vivo. Me llaman el Padre de la Fe, el patriarca de muchas naciones. Pero mi historia no es solo sobre mí, sino sobre Dios, su fidelidad y su promesa eterna. Y así concluye mi viaje. Pero la historia de la fe apenas comenzaba. Si te ha gustado este video, déjanos un like y suscríbete a este canal, Libreta de Cristo,
para más contenido.